Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno, ¿cómo están? Como decía recién Valeria, la verdad que un gusto ir viendo cómo se va abriendo la producción, cómo van apareciendo algunas cuestiones paradigmáticas, ¿no? Cómo uno va ubicando, a partir de haber ubicado ese campo semántico y esos paradigmas, cómo se empiezan a revisar las prácticas, porque esa es un poco la idea nuestra, ¿no? Pero no revisar las prácticas desde una mirada, bueno, voy a cambiar esto y lo voy a hacer de otra manera porque escuché que se puede hacer así, sino que en cada institución, en cada aula, cada profesor pueda hacer una mirada reflexiva para ir modificando las prácticas, para que las prácticas se acerquen a prácticas inclusivas. El seminario de hoy se llama La teoría en el acto pedagógico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno empieza a trabajar con estas categorías, lo que aparece es, bueno, ¿y ahora qué tenemos? Que pensar todo de nuevo, tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que reformular hasta nuestro campo teórico, conceptual, nuestro esquema referencial y operativo. Bueno, miren, en algunas cosas seguramente que sí, que hay que ponerse a trabajar en algunas cuestiones nuevas, pero también es resignificar todo el reservorio de saberes que tiene un profesor. La mayoría de ustedes ha ido a un instituto superior de magisterio, ha recibido opciones que pueden tener con formación o capacitación, está dentro de una institución educativa donde circulan cuestiones teóricas continuamente. Entonces, para poder llevar a la práctica, que van a ser los 2 encuentros siguientes, nos pareció interesante revisitar las teorías en las que todos hemos sido formados, pero vistas desde este paradigma inclusivo, o sea, que rescato de esas teorías, cómo las pienso, hacia dónde las voy a dirigir, qué voy a tomar de cada una de ellas. Entonces, para esto, nosotros vamos a tomar el campo de la psicología, vamos a tomar los aportes piagetianos en el sentido del constructivismo, porque dan pie al trabajo del constructivismo. Vamos a ver Vygotsky, en tanto Vygotsky es una psicología dialéctica, y nos habla mucho del contexto, y también vamos a tomar cuestiones de la subjetividad, para lo cual vamos a brevar en la psicología y en el psicoanálisis. Eso como para armar un marco referencial también de ubicar con quién estamos trabajando nosotros, ¿no? Estamos trabajando con adolescentes o con pibes que oscilan entre los 12, 13, 17, 18, es una población definida, que ha salido de la infancia, es una población que todavía no son jóvenes, que nosotros la ubicamos entre la prepubertad, pubertad y adolescencia, que ahora se ha estirado y podríamos decir final de la adolescencia, o que se estira un poco más. Y esto trae características particulares que son los pibes con los que estamos trabajando. Entonces me parece que hacer por ahí una visita nos va como a ordenar algunas cuestiones. Y después sí vamos a ir directamente a los aportes pedagógicos, porque en realidad nosotros somos todos profesores, docentes, y damos clase, y para eso existe la didáctica. La didáctica en tanto el arte de intervenir en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, que a veces la didáctica está como puesta en un segundo plano, o está desconocida desde algunas teorías psicológicas, con una fuerte mirada que minimiza hasta las cuestiones didácticas. Y a mí me parece que es indispensable darle el lugar a la didáctica que la tiene, y que para nosotros es el eje por donde vamos a ir trabajando. Así que en un primer momento vamos a
a visitar las teorías psicológicas. Y en un segundo momento nos vamos a ir a ver estas cuestiones que tienen que ver con la didáctica. Para lo cual, en un primer término, vamos a esperar que este marco teórico, referencial y conceptual se termine de cargar. Vamos a comenzar, yo acá los traigo a Piaget, porque a mí me gusta que nosotros traigamos pensadores, ¿no? ¿Qué pensadores son los que nos abrieron este lugar? Nosotros hoy podríamos decir que junto a Piaget se abrió una puerta, que es la puerta del constructivismo, que ahí lo vamos a alojar a Brunner, a Husserl, a Feuerstein, a Paulo Freire, pensando en todos los constructivistas que se desprenden de esta primer mirada. Por supuesto que en cada una de los marcos teóricos de estos pensadores, nosotros nos vamos a encontrar con algunas contradicciones, nos vamos a encontrar con sus aportes y también con los vacíos, porque cada una de estas posturas tiene vacíos. Entonces, me parece que lo que tenemos que tomar son las premisas básicas. Y por otro lado, estas ideas fueron enunciadas en otro momento, en otro paradigma. Esto lo tenemos que revisar. El constructivismo, tal lo tenemos armado hoy, es un esquema de conocimiento que ya se acerca a la idea de la modernidad, de la posmodernidad, digo. Son la mayoría pensadores, yo les diría, del siglo pasado, muchos de ellos de finales del siglo pasado, como Brunner, Husserl, Feuerstein, y todos nos van a hablar de una didáctica constructivista y de una dialéctica constructivista. Tomando los aportes de Piaget hacia esta puerta que se abre, vamos a pensar siempre que el conocimiento es una construcción perpetua y no un sistema cerrado. O sea, nadie deja de aprender hasta el día en que se muere. La sobrevivencia humana necesita de un aprendizaje cotidiano. El constructivismo en manos de Piaget fue lo que se denominó la epistemología genética, que no es otra cosa más que una teoría general de los procesos de adquisición de los conocimientos. Conocimientos físicos, lógicos, matemáticos y escriturales, después de la mano de Emilia Ferreiro y los constructivistas que se dedican al aprendizaje de la lengua escrita. Pero lo interesante de esto es que esta teoría sigue hoy teniendo vigencia y sigue siendo el marco teórico general de los procesos de adquisición de los conocimientos que nosotros manejamos en el aula. En el aula de la escuela secundaria, sí. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos que todo sujeto cognoscente, toda persona que está aprendiendo, que se va metiendo en lo que es conocer, como sujeto cognoscente, lo que hace es buscar, experimentar, comparar, integrar, excluir, generalizar, abstraer, cada uno desde su momento evolutivo. Y esto es algo que nos tiene que interesar muchísimo, que el sujeto con el que nosotros vamos a trabajar no es un recipiente vacío, como ya lo vimos en el encuentro anterior, sino que es este sujeto que intercambia continuamente con el objeto a conocer. El objeto a conocer va a ser, dentro de la asignatura de cada uno de ustedes, el contenido, digamos. Y lo que nosotros tenemos que ir tomando de la teoría constructivista es que no hay una única respuesta ni respuestas cerradas, sino que desde el nivel inicial los pibes van teniendo un territorio de ensayos, de experiencias, de recapitulación, de volver sobre el conocimiento, y que no es jamás el objeto a conocer, el contenido, digamos, no es el contenido el que genera el aprendizaje, sino que es el intercambio que establece el sujeto con el objeto a conocer, lo que va generando el aprendizaje. ¿Por qué?
porque en ese intercambio que cada uno de los sujetos, cada uno de los adolescentes va intentando con el objeto a conocer, se provocan y se generan una serie de situaciones. Se generan desequilibrios. El desequilibrio es aquello que nosotros proponemos con una pregunta, que ya en el pensamiento adolescente proponemos con retirar datos, con agregar datos, con modificar la propuesta. Entonces, cada vez que nosotros proponemos un conocimiento, también vamos a proponer una desequilibración. ¿Por qué? Porque el desequilibrio es el motor fundamental del desarrollo. Bueno, ¿y qué pasa si a este problema yo le pongo un signo menos adelante, a este paréntesis? Ahí generé un desequilibrio piagetiano. ¿Y qué pasa si en esta balanza yo agrego peso? Otro desequilibrio piagetiano. Lo que hago, estoy generando conflicto. Entonces, ante el conflicto, el alumno empieza a maquinar una serie de hipótesis, genera un plan de acción, piensa en estrategias, confronta sus errores con la realidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahí es lo que en el constructivismo llamamos el error constructivo, y llega a alguna respuesta, llega a lo que uno podría decir un equilibrio. Ese equilibrio es un momento muy delicado, muy banal, muy sutil, porque como estamos en un proceso de aprendizaje, generalmente volvemos a poner en conflicto la situación. Muchos pedagogos dicen, sí, antes de poner un nuevo conflicto necesitamos fijar, construir, sedimentar esto que el sujeto ha aprendido. Pero no podemos dejar de pensar que esto es un movimiento pendular, continuo, en el que va a transitar todo el año pedagógico de esta manera. Y esto va de la mano de los procesos de asimilación y acomodación. Fíjense que esto que estamos pensando acá, lo hemos estudiado cuando estudiamos en el Instituto Superior del Magisterio, pero generalmente esto se va como diluyendo, coagulando, olvidando, y es necesario retomarlo para poder pensar en estos principios básicos del proceso de asimilación, que es cuando un alumno empieza a incluir esos datos que están en el exterior, que los aporta un profesor, que los aporta un compañero. ¿Y cómo los va a tomar? Él los va a tomar desde el esquema de asimilación que cada uno tiene. Cada alumno con el que nosotros estamos trabajando tiene una plataforma de aprendizaje, tiene un reservorio, tiene un saber que no es igual al del otro, bajo ningún aspecto. Desde esas estructuras es desde donde él va a realizar estos procesos de asimilación. Ahí va a ser la integración, la incorporación. Ahora, cuando yo incorporo todo esto, hay algo que se tiene que mover. Y ahí aparece este otro proceso que es el de acomodación. Estas estructuras que yo tengo se modifican a partir de esta nueva propuesta que hay en el curso. Entonces nosotros tendríamos que decir que todo niño, todo adolescente, conoce desde sus esquemas de asimilación, desde sus propias estructuras cognitivas. Por eso es muy importante que un profesor sepa cuáles son las estructuras cognitivas de nuestros alumnos. Y aquí aparece la función del técnico de la modalidad especial que va a trabajar junto a ustedes en relación a los alumnos que estén en proyecto de inclusión. Ahora, más allá de eso, es necesario que uno vaya perfilándose por dónde anda este alumno, con qué estructuras está aprendiendo, ¿no? Porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta cómo acomoda y cómo se va generando este constante intercambio que se da con el medio, con los compañeros, con el conocimiento, con el profesor y con el objeto el objeto a conocer. Bien, otra cosa que nosotros hemos visto, y yo la voy a poner en tensión en este momento, y que lo hemos visto cuando estudiamos en el profesorado, en los institutos, es que el alumno va haciendo un progreso y va modificando su pensamiento, su inteligencia, como ustedes lo quieran llamar. Bien. Este pensamiento o esta inteligencia
tampoco es algo fijo, que se vaya a dar de una manera inamovible, como quizás lo describió Piaget con meses, días, yo digo, casi lo describe con horas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos pedagogía evolutiva? Era así muy minucioso. Bien. En realidad esto lo que nos va a dar es por dónde está construyendo un sujeto. ¿Qué estructuras de pensamiento tiene un sujeto? La escuela tradicional nos ha condicionado en algún momento a pensar que cada uno de los niveles va a estar ordenado según un pensamiento. Entonces nos va a decir, el sensorio motor es un pensamiento que está en el primer nivel educativo, en los maternales. El representativo, o sea, el pensamiento preoperatorio, es el del nivel inicial. El concreto, el de la primaria, después aparece la abstracción y después aparece el pensamiento formal, que es el pensamiento de la escuela secundaria. Se inicia la secundaria con un preformal y se termina con un formal. Esto aparece como un axioma. Estamos muy acostumbrados a escuchar esto y a entonces condicionar la presencia de un alumno en la escuela secundaria según si ha llegado o no al pensamiento preformal. Esto que en el encuentro anterior decíamos no le da, no puede, no llega, ¿qué hace en esta escuela? Es porque nosotros lo estábamos mirando desde esta vara de las estructuras de pensamiento. Bien, acá me parece interesante que nosotros incorporemos un nuevo concepto, que no es nuevo en realidad, pero sí es nuevo para empezar a mirar los alumnos de la escuela secundaria. Es un concepto que lo plantea Barbelín Gendel. Barbelín Gendel es una discípula de Piaget, que trabaja con Piaget en experiencias muy interesantes en alumnos que van teniendo, en pibes, que van teniendo apariciones tardías de estas etapas, ¿no? Que no se cumplen tan estrictamente. No es que a los 6 años tienen el pensamiento representativo, ni es que a los 6 para entrar primero ya tienen el concreto. Entonces, lo que sí nos aporta Barbelín Gendel, es decir, que hay un carácter secuencial del desarrollo. Sí, primero se empieza con un sensorio, después un representativo, después un concreto y después un formal. Pero esto no se va a dar de una manera unívoca relacionado a las edades. Y si bien hay un carácter secuencial del desarrollo, y que el orden de aparición es constante, los tiempos se pueden ir modificando. Esto es muy interesante, hacer esta lectura, porque entonces, si los tiempos se pueden modificar, yo empiezo a pensar en que voy a tener, por ejemplo, en el nivel inicial un pibe que todavía, esa palabra tan de la escuela tradicional, está en el representativo y no en el concreto, está en el preoperatorio y no en el operatorio. Voy a tener un alumno que está terminando la primaria y no está parado en la abstracción, está parado en el pensamiento operatorio concreto. Y entonces, por lógica, voy a tener en la secundaria alumnos que todos van a tener 13 años al llegar a primer año, sí, y todos van a tener cerca de 18 al retirarse de la escuela secundaria, pero que no necesariamente todos van a ingresar con un preformal y van a retirarse con un formal. Esta manera de pensarlo es lo que llamó Barbelín Gendel el paralelismo psicogenético. O sea, van andando por su ruta en este avance, pero no es que se vaya dando como dice el libro. Y nos da un aporte muy valioso, que es que muchas veces los alumnos que van andando con tropiezos en la escolaridad suelen tener inacabamientos estructurales. O sea, que hay espacios de la estructura cognitiva que debido a estos tropiezos y algunas cuestiones que no viene al caso analizar ahora, quedan espacios con conflicto. Quedan desanudados, quedan con dificultades en ese armado tan ideal del que hablan los libros. Entonces, nosotros nos podemos encontrar
con que va a haber alumnos que quizás estén en la secundaria y aún dentro de su estructura puedan tener un pensamiento preoperatorio en unas materias, preformal en unas materias y concreto en otras. ¿Por qué? Porque en este avance que se ha ido dando, que los vamos a repasar, que es primero el sensorio, que es el niño que todavía no tiene instrumentos de representación, sino que los va armando y arma en ese primer momento esa función simbólica con los significantes diferenciados del lenguaje, la representación mental, el juego, el dibujo, el sistema estructural y numérico. Quizás ya desde este momento van quedando, vamos a llamarle desanudados o inacabados algunos espacios, pero esto no quiere decir que no puedan avanzar hacia un representativo, y que en ese armado de las inferencias elementales y esa organización que se da en el nivel inicial y todas las relaciones y las bases de la clasificación que dan la apertura al pensamiento, nosotros vemos que acá nos tenemos que empezar a correr, que no hay edades, sacarnos un poco esta cuestión. ¿Qué hace este pibe con 15 años acá con esta estructura? Está con esta estructura de pensamiento. Entonces, estas configuraciones son muy cambiantes, se van redefiniendo, atraviesan el pensamiento concreto, que es el que nosotros decimos que empieza a evolucionar y a desplazar la acción real por virtual, aparece la acción interiorizada, la reversibilidad, y avanza hacia una abstracción, que si uno toma un libro piagetiano va a decir que alrededor de los 12 años se instala la abstracción. Bien, sepamos que en nuestra población va a haber chicos que cerca de los 12, 13 años no van a estar pisando la abstracción, pero sí van a entrar a la escuela secundaria. Qué desafío, ¿no? Es todo un desafío pensarlo así. Bueno, entonces va a entrar, espérenme que se me corrió esto. Ahí está. Vamos a entrar y vamos a ir desde ese preformal al formal en lo que nosotros llamamos la escuela secundaria. Pero es muy amplio esto, es más, miren, nosotros no usamos todos los días el pensamiento formal. Entonces, convenzámonos de que se pueda transitar la escuela secundaria sin que necesariamente haya pensamiento formal. Y que tienen derecho los sujetos que no van a llegar por un inacabamiento estructural a armar el pensamiento formal a quedarse en la escuela secundaria. ¿Qué es un pensamiento formal? Es aquel que vemos del sujeto que ya prescinde de los datos inmediatos, que razona no solo de lo real, sino desde lo hipotético, que puede mantener estable una de las variables, ver qué sucede, después incorporar otra, modificar, que puede trabajar alternativamente sobre una o dos o tres variables, porque son las bases de un pensamiento más científico. Bien. El pensamiento operacional formal es lo que en psicología genética se llama un proceso de segundo orden. O sea, el pensamiento de primer orden es el que nos permite acercarnos a un concepto, a descubrir, a examinar las relaciones entre los objetos. Y el de segundo orden nos permite establecer pensamientos sobre estas variables. O sea, reflexiono sobre estos pensamientos, busco nexos, relaciones, y voy transitando entre lo real y lo posible según las modificaciones que yo voy haciendo. O sea que salgo de lo operacional concreto, me voy a lo operacional abstracto y a lo formal. Esto implica un cambio de ver el mundo, totalmente. Y implica un cambio sobre todo en las conceptualizaciones que realizan los adolescentes. Miren, cuando uno habla de un pensamiento de segundo orden, habla de un adolescente que ya reflexiona sobre el pensamiento, que aprende intencionalmente a hacer esto, que a veces se abstiene de sacar conclusiones si no tiene las pruebas,
que se vuelven, van aprendiendo a pensar. Algunos pensadores dicen se vuelven introspectivos y ensimismados en buena hora, ¿no? Y pueden empezar a poner en tela de juicio algunas conceptualizaciones con las que vienen trabajando y bueno, a rechazar las anteriores, a buscar otros nuevos horizontes. O sea que ellos superan este límite de lo concreto. Y en este ir evolucionando en el pensamiento concreto, nosotros decimos que el adolescente ya puede plantear, evolucionar, formular, y que hay como tres categorías, tres características de ese pensamiento, ¿no? Una es esta que yo les decía recién, que combina las variables. Otra es que puede conjeturar qué efecto va a tener el cambiar una variable. Y otra es que a modo hipotético y deductivo puede seguir ampliando el horizonte de su pensamiento a partir de esta mirada, ¿sí? Ahora, en general, les diría, y hay que tenerlo, recién yo se los mencionaba, en general se acepta que no todos los individuos tienen el pensamiento formal. Y hoy decimos que no todos los adolescentes que transitan la escuela secundaria tienen pensamiento formal. Barbel y Hendel trabaja mucho también la idea de que cuando aparece algo nuevo, algo desconocido, un conflicto, el sujeto vuelve a sus esquemas de asimilación anteriores porque es donde tiene seguridad para operar. Entonces, cuando nosotros proponemos un conflicto, el sujeto se va a ir a esas bases conceptuales que él considera que son sólidas para desde ahí empezar a pensar. Por eso es muy interesante el poder acompañar estos procesos. Y yo les diría que además de esta teoría tan piagetiana que refrescamos hoy, tenemos que pensar que aparecen múltiples factores culturales, socioeconómicos, y en especial el tránsito que han hecho por la escolaridad primaria. O sea, muchas veces nosotros decimos que los pibes de la secundaria tienen un vacío de conocimientos académicos, que han transitado una escuela light, que han transitado una escuela hueca, que hay un escaso desempeño comunicativo, que no pueden leer, que tienen una lectura muy mínima, y sin embargo seguimos sosteniendo esa escuela secundaria tradicional que enuncia todo esto, pero que los desconoce a la hora de ir a trabajar en el terreno. Entonces acá, como recién yo les decía que hay aportes muy valiosos en relación a esto que tienen que ver con lo sociohistórico, con las cuestiones sociohistóricas, me parece que nosotros podemos traer a Vygotsky y todo lo que es el constructivismo dialéctico, ¿no? Miren ustedes, y bueno, ahora que hemos transitado el Día del Maestro y todas esas frases tan hermosas que se nos han refrescado de Paulo Freire, cuando Paulo Freire dice nadie aprende solo, todos aprendemos mediatizados por el mundo, por el contexto, el otro es el contexto. Y entonces acá nosotros empezamos a pensar esta construcción sociohistórica dialéctica en el sentido de cómo lo social influye en lo subjetivo. Toda la teoría vygotskiana le da un amplio valor y relevancia a lo que es el valor social de los aprendizajes. O sea, la influencia de la cultura en el desarrollo de cada uno de los individuos. Pensar en esta interacción que hasta los sustratos básicos, biológicos de un sujeto tienen que ver con las cambiantes condiciones estructurales, ¿no? O sea, el desarrollo tiene que ver con lo epocal. Por eso la importancia que nosotros decimos de la transmisión cultural y de esta configuración histórica de la cultura, que es lo cambiante del entorno. Yo creo que el año pasado, con la pandemia, nos hizo realmente ser vygotskianos, entender lo que realmente es la configuración histórica de la cultura, ¿no? Y el entorno cambiante y lo epocal y la fuerza que tiene todo esto.
Vygotsky nos dice que el intercambio, la interacción, potencia el desarrollo. Piaget dice un poco que el desarrollo viene a remolque, que el aprendizaje viene a remolque del desarrollo. Bueno, acá lo que nos dice Vygotsky de una manera muy interesante es que todo lo que sea interacción potencia el desarrollo. Lo plantea claramente en relación a la lengua escrita, porque él trabajó mucho en relación a la lengua escrita, pero a mí lo que hoy me interesa traer acá es cómo la importancia del contexto donde se efectiviza la acción. Y la idea de andamiajes desde Vygotsky, ¿no? Vygotsky trabaja fuertemente la idea del andamiaje, de la zona de desarrollo próximo, del nivel real y del nivel potencial. Calculo que todos ustedes ahora estarán evocando la idea de zona de desarrollo próximo. Recuerden que la zona de desarrollo próximo, Vygotsky decía que era como si fuese así, una hoja, ¿no? Que es el territorio donde se producen los aprendizajes. Aquí hay una base, hay un nivel real que lo podemos relacionar con lo que recién dijimos de los esquemas de asimilación de cada uno de nuestros alumnos. Ese es el nivel real, ese es el lugar desde el que parte cada uno para acercarse al objeto de conocimiento. Esta es la zona de desarrollo próximo y acá va a estar el nivel potencial. En la medida en que el aprendizaje se dé acá, esto va a bajar, se va a ubicar en el nivel real, lo va a alimentar, y lo que estaba en el nivel potencial va a bajar y va a pasar a ser la nueva zona de desarrollo próximo. Bien, la zona de desarrollo próxima la tenemos que pensar desde el lugar individual, cada uno desde sus propias estructuras, pero también hay una zona de desarrollo próxima grupal, colectiva, que es donde circula el aprendizaje dentro de un aula. Importantísimo esto, nosotros ya en el segundo y en el cuarto encuentro, vamos a trabajar mucho en pensar cuestiones que potencian el aprendizaje dentro de la zona de desarrollo próxima. Entonces, esto es la idea del andamiaje, la va a traer Vygotsky. Y acá, con eso, decimos, bueno, este es el lugar del contexto, pero en ese contexto hay un sujeto. Y acá es como si dijéramos, lo colectivo y lo individual, lo plural y lo singular, no se pueden escindir. Cada uno de los adolescentes que nosotros recibimos en la escuela tiene una historia personal, una historia subjetiva, una historia educativa. Ha ido transitando su vida, y esto también lo hemos estudiado cuando estuvimos formándonos como profesores. Acuérdense que hablamos de un aparato psíquico, un inconsciente, un preconsciente, un consciente. Pero también dijimos, ese sujeto con ese aparato psíquico que se va armando, que nadie nace, que se adviene sujeto, es un aparato psíquico que se construye. Se construye y el sujeto se va ubicando como sujeto deseante, y se va libidinizando también el aprendizaje, según el momento en que cada uno esté. Fíjense que al hablar de la evolución subjetiva de cada uno de nuestros alumnos, vamos a hablar de las fases de estructuración subjetiva. Recuerden, oral, anal, edípica, latencia, adolescente, adultez. Bien, todo esto entra al aula con cada uno de nuestros alumnos. Es imposible que su historia se quede afuera. Es imposible que el momento de estructuración no esté, ¿cómo decirle yo?, interfiriendo, aportando, condicionando su vida en el aula. ¿Por qué? Porque cada uno de estos momentos fue dejando una huella en el aprendizaje de este alumno en relación a la apropiación de los saberes sociales y de los saberes personales. Esto existe y es muy interesante de ver cómo está. Lo que también tenemos nosotros que tomar de este paseo que estamos haciendo por estas teorías es que los adolescentes que nos lleguen realmente se puedan ubicar como sujetos.
autónomos, independientes, de deseo, con responsabilidades, ayudándolos a dejar de ser niños, a pasar a ser púberes, prepúberes, púberes, preadolescentes, adolescentes y si podemos, jóvenes cuando se van de la escuela. Este es todo un trabajo de constitución subjetiva independientemente, mire lo que voy a decir, del famoso cociente intelectual que tanto daño le ha hecho de alguna manera en posicionar a algún alumno, ¿no? Solo tenemos que generar propuestas pedagógicas que los chicos puedan ser autónomos, ¿m? Y que dejen de estar eternamente infantilizados, que puedan ser reconocidos como sujetos deseantes, con sus propias tramas de estructuración, que es de esto de lo que hablábamos recién, con sus propias tramas de inscripción simbólica, y por otro lado, esto que recién yo les decía, que pueda dejar de ser un niño y que pueda pasar a ser un adolescente. Por supuesto que hay otros aportes muy interesantes que nos van a ir colaborando en armar todo lo que es este marco teórico. Pero acá me parece interesante que nosotros ya nos adentremos en el mundo de la didáctica y en el mundo escolar. Ya hemos visto que tenemos un sujeto de deseo, un sujeto del aprendizaje, un sujeto social, un sujeto cognitivo, un sujeto. Esto es el adolescente que nos llega al aula, con todas las características etarias, vinculares, con todo lo que es para él el cuerpo, la representación, bueno, todo este aspecto. Ahora nosotros vamos a intentar pensar a estos adolescentes en situación de aprendizaje. Entonces, también vamos a revisitar algunas teorías del conocimiento, pero sobre todo de la didáctica. Porque la didáctica la vamos a conceptualizar como el arte de intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en esto vamos a cruzar la didáctica con el paradigma inclusivo. Paradigma inclusivo que habíamos dicho que tiene la lógica del derecho, la lógica de la diversidad, y que entonces, si yo voy a tener adolescentes de lo más diversos, y acá ya voy a empezar a retomar lo que dije recién, adolescentes en mi curso que van a tener distintas estructuras de pensamiento, no van a estar todos en el mismo, en el mismo nivel de interacción con el objeto de conocimiento, sino que van a tener distintas estructuras de asimilación y acomodación. Entonces, yo ahí ya sitúo la diversidad del alumnado. Entonces tengo que ir pensando cómo voy a dar desde la didáctica una posibilidad de acompañar y de ofertar lo mejor para todos. Y acá vamos a empezar a trabajar con el diseño universal del aprendizaje. Diseño universal del aprendizaje. ¿Por qué universal? Acá nosotros lo que tenemos que quizás aclarar y pensar es que el diseño universal no quiere decir que es lo mismo para todos. Esto es una confusión que muchas veces se da. No, al contrario, el diseño es universal porque lo pueden usar todos. Ustedes deben haber escuchado mucho esto del DUA. Y también me parece que vale aclarar que esto no es un método. Esto es una postura, algunos dicen filosófica, algunos lo llaman ideológica, pero es una forma de mirar el aprendizaje para hacerlo accesible a todos los alumnos. ¿Para qué? Y hablando bien pedagógicamente o didácticamente, para que el objeto de conocimiento pueda ser introyectado por todos mis alumnos, cada uno
en su modo y desde la estructura de pensamiento con la que piensa. Y acá les voy a decir algo. Vamos a pensar otra vez piagetianamente en una manzana. La manzana es manzana según la estructura de pensamiento con que es mirada. ¿Cómo mira una manzana un bebé? Desde una estructura de pensamiento sensorio-motora. Y en esa mirada de la manzana sensorio-motora es sensación, segrega saliva, bate los brazos, abre la boca porque vio la manzana. En un niño de 2, 3 años que ya está armando un pensamiento y que ya tiene lenguaje, dicen anana, manzana, comer. Uno de 4 va a decir roja, la manzana es roja. Uno de 5 va a decir la manzana es dulce. El de 6 va a decir la manzana rueda porque está dando en la escuela los objetos que ruedan. Un pibe de 7 va a decir que es un ser biótico o que está dentro del mundo vegetal. Un pibe de 4º grado va a decir que tiene una célula vegetal. Y así vamos a ir avanzando, y cuando nosotros lleguemos a la escuela secundaria, según la estructura de pensamiento, también va a ser diferente lo que es en un pibe la manzana al otro, porque va a haber quien pueda pensar que la manzana está dentro de una clasificación de seres bióticos, y que pueda ir armando las distintas clasificaciones a la que atribuye la manzana, y va a haber un alumno que pueda decir que pertenece a las células vegetales en las que se dan determinadas relaciones, y también va a poder hablar de la manzana en que a lo mejor no es lo mismo la célula de la cáscara que la célula del interior de la manzana, y los procesos del frío, cómo interfieren en lo que es el azúcar en la manzana. Miren ustedes, ¿cambió la manzana? La manzana que yo les dije que la pensaran que estaba acá, es la misma que hizo que el bebé se moviera, segregara saliva, a la que este alumno está pensando qué va a pasar si está expuesta o no a altas temperaturas o a bajas temperaturas. El objeto de conocimiento es el mismo. Lo que cambia es la estructura con la que cada uno la va a mirar. Y esto está íntimamente relacionado con el diseño universal del aprendizaje. Miren ustedes, una cosa tan piagetiana como yo describí recién, la vamos a pensar desde el diseño universal del aprendizaje. Porque lo que nos interesa es que todos nuestros alumnos se vayan sabiendo algo nuevo de la manzana, cada uno desde su estructura de pensamiento. Entonces, para ubicar el diseño universal del aprendizaje, yo se los resumiría en algo que está ahí en la pantalla, y es que todos acceden. Todos los alumnos se van a ir aprendiendo algo de la manzana. Este concepto se gesta en la arquitectura. Fíjense ustedes, la idea es poder diseñar muebles, espacios, lugares donde todos puedan estar y acceder. Todos tienen que ingresar a un cine, todos tienen que poder usar una silla, todos tienen que poder entrar a un servicio público. Entonces, esta idea del diseño universal del aprendizaje es tomado por otras disciplinas. Una de las disciplinas que lo toma, primero lo toman las ciencias sociales, son las primeras que empiezan a trabajar con la idea del diseño universal y de la accesibilidad, y otra de las disciplinas es el aprendizaje. ¿Y qué nos dice? Que todos nuestros alumnos accedan de la manera en que cada uno puede a este concepto que nosotros hoy trabajamos. Recién yo les decía la manzana, pero miren, en cualquier espacio que uno tiene chicos de distintas edades, sabe que uno explica una cosa y cada uno de ellos hace una interpretación particular. Entonces, esto es avanzar hacia los diseños universales.
¿Qué proponen? Yo les decía, proponen que todos accedan. Un ejemplo muy sencillo que se da para el DUA es acceder realmente. Si yo voy a un lugar y estoy en una silla de ruedas o estoy con muletas y no hay una rampa o no hay un ascensor, yo no voy a poder subir la escalera. Sin embargo, si hay una rampa, todos vamos a poder ingresar, y no solo me voy a beneficiar yo, que soy quien en este momento tiene una situación de inaccesibilidad, sino que nos vamos a beneficiar todos, porque más de una vez, como dijimos en el encuentro anterior, una persona tiene derecho a acceder a un lugar independientemente de su situación. Entonces, acaba quedando bien clarito que para que todos accedan yo tengo que diversificar la forma de acceder. No puede haber una única manera de acceder. Esto es muy interesante. Ni puede haber una única manera de apropiarse de ese saber. Diversificar, diseño universal. Entonces, si yo avanzo en esto, voy a usar múltiples formas, variadas formas, diversificadas, de ofrecer la información, de generar la acción, de generar la expresión y la participación. O sea, voy a generar y a llevar formatos variados. Si yo voy a hablar sobre la manzana, voy a llevar información oral, información escrita, información gráfica, audiovisual, táctil. ¿Para qué? Para generar una mayor accesibilidad y para que todos los sujetos tengan accesibilidad. Esto yo lo voy a lograr si yo empiezo a mirar las barreras. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito la vez anterior de que la accesibilidad se va a dar en función de trabajar sobre las barreras? Es como si yo les dijera, tenemos que empezar a acostumbrarnos a mirar las barreras. Si llevo una única forma de acceder, y la única forma, por ejemplo, es escrita, estoy dejando por fuera un montón de alumnos, o 2, o 3, o 5. Pero mientras que me quede un alumno por fuera, yo no estoy generando accesibilidad ni inclusión. Entonces, el diseño universal lo que nos dice es que las clases deben empezar a modificarse en la forma en que son diseñadas, en que tengo que hacer accesible este objeto de conocimiento, que puede ser un problema matemático, un problema físico, químico, puede ser un texto, un concepto, lo que sea, pero yo tengo que ofrecerlo de múltiples formas, les diría, para que no nos quede ningún alumno por fuera. Y esta conceptualización, que es muy interesante, la vamos a ir viendo más prácticamente a medida que avancemos, está enlazada con la idea de justicia curricular. En justicia curricular yo me voy a referir, o voy a abrevar, en las ideas de Connell, de la Universidad de Sydney, que en su libro Escuelas y Justicia Social habla de justicia curricular. Y al hablar de justicia curricular habla del currículum único, general y universal. Esto que en nuestro país se instala normativamente a partir de la Ley de Educación Federal, de la Ley Federal de Educación, fíjense. Lo vimos la vez pasada, un currículum único, general. Yo no puedo andar diciendo, y bueno, pero este pibe, vamos a usar los términos así en confianza que fuimos sacando en el encuentro anterior. A este pibe no le da para hacer estos trabajos de álgebra. Bueno, pensá cómo puede aprender álgebra este alumno. Este alumno quizás sea muy complejo por su estructura de pensamiento, o trabajar con un ejercicio larguísimo que tiene un despliegue eterno de una página, pero sí puede trabajar con un binomio cuadrado. Ahí ya inevitablemente lo que acabo de hacer es un diseño universal del aprendizaje. Estoy trabajando el currículum único, general y universal. Miren ustedes cómo lo vamos enlazando. ¿Por qué? Porque la justicia curricular a lo que apela es al derecho a aprender, a que los alumnos tengan aprendizajes valiosos para tener autonomía y participación activa en la sociedad.
justicia curricular está totalmente ligado a la idea de justicia social y cognitiva. Esto lo trabaja Buenaventura de Sousa Santos en Epistemologías del Sur, cuando él habla de nuevas prácticas pedagógicas, las mejores prácticas. Él dice, dice nuevas prácticas pedagógicas, mejores prácticas, las mejores. Nuestros alumnos tienen derecho a recibir de nosotros las mejores prácticas. Y esto también está totalmente ligado a la educación para todos, a la EPT de UNESCO, al paradigma socioconstructivista ecológico contextual, a Paulo Freire. Bueno, ¿por qué? Porque esto nos permite superar estas propuestas segregacionistas que ustedes enunciaron tan claramente en el encuentro anterior y que pertenecen a otro momento educativo, dentro de la construcción sociohistórica del sistema educativo. Esto pertenece a otro momento. A un momento, fíjense, en el que no se le daba importancia al atravesamiento cultural. También lo vimos. Yo voy a cerrar la puerta porque estoy escuchando ruido. Permiso. Ahí está. Escucho murmullos y a mí me molesta. Bien. Una cosa es el murmullo de la clase, que me encanta. Pero acá me he acostumbrado a estar así. Entonces, yo les decía, justicia curricular, justicia social y justicia cognitiva está totalmente vinculado al atravesamiento cultural que nosotros vimos, la importancia que tiene y que históricamente en nuestro país ya se enuncia la idea de atravesamiento cultural, no con este nombre, cuando se habla de un currículum común, fue el primer paso en la Ley Federal de Educación. Y en el 2006 se lo toma ya como uno de los bastiones, al pensar que la escuela debe garantizar la transmisión del patrimonio sociocultural de una población, de una comunidad. Y los garantes no somos otros que nosotros, los docentes. Y fíjense que es clarísimo, porque el atravesamiento cultural no quiere decir que todos aprendan lo mismo, pero sí que todos accedan a ese saber, cada uno retomando desde su estructura cognitiva, que puede ser concreta, que puede ser preabstracta, que puede ser abstracta, y con sus características particulares y singulares, y a su vez desde sus esquemas de asimilación. Entonces, si yo debo garantizar, tengo que tener la certeza de que un alumno, por ejemplo, que ha tenido una precarización durante la primaria, no por ello va a quedar por fuera de este atravesamiento cultural. Entonces, todo es como que va armando una idea de escuela inclusiva. Y en este armado de escuela inclusiva llegamos a las trayectorias escolares. Las trayectorias escolares que las vamos a pensar desde Flavia Terigi. Miren, Flavia Terigi, yo les diría que es una teórica sobre estas cuestiones que vale la pena leerla porque es muy clara y además es un poco quien ha ido ordenando algunas cuestiones dentro del sistema, y el Consejo Federal de Educación menciona las trayectorias escolares en el 2011, en el 2008, en el 2011, en el 2014 y en el 2016, dentro de lo que es la 311/16. Habla bien clarito de lo que son las trayectorias escolares. Entonces vamos a pensar nosotros, vamos a hacer un esfuerzo de pensar en clave de trayectoria el tránsito de la escuela secundaria. ¿A qué me refiero cuando hablo de pensar en clave de trayectoria? Es superar estas posturas segregacionistas de las que hablábamos recién, y también entender que la escuela tradicional solo mira tiempos cronológicos. Tiene tal edad, ¿qué hace aquí? ¿Cómo puede ser? ¿No ves con ese cociente? Arma todo eso, nos lo da, y lo que hace es coartar las posibilidades de que haya atravesamiento cultural y aprendizaje.
Los tiempos cronológicos son tiempos previsibles, que los vimos la otra vez, que tienen que ver con la simultaneidad, la anualidad y la gradualidad. Todos aprenden lo mismo de la misma manera en el mismo tiempo. ¿Mm? Y fíjense cómo se refiere a los alumnos la escuela tradicional, a aquellos alumnos que se corren del tiempo previsible. Entonces, si no cumplen esos tiempos previsibles, se los empieza a categorizar como alumnos lentos o alumnos muy rápidos, que se salen del montón. Alumnos ingresantes tardíos, con ausentismo, con sobredad, repetidores, y va conformando un espacio por los bordes de aquellos alumnos que se corren de una media. En realidad, la escuela tradicional, al mencionar así a estos alumnos, no hace otra cosa más que ubicarlos en andares fallidos. ¿Por qué? Porque para la mirada hegemónica hay un único andar, hay una única posibilidad. Y las trayectorias escolares nos hablan de múltiples formas de andar, de tantas formas como alumnos. Fíjense que la escuela inclusiva habla de las trayectorias que garantizan los derechos, que garantizan la educación de calidad, de estas diferentes formas de andar, yo les decía. Y entonces, ¿qué es la trayectoria escolar? Es ese recorrido escolar, totalmente personalizado, pero a la vez socializado, que realiza un alumno en relación a su grupo. Es una mirada otra vez dialéctica. Tiene mucho que ver con lo vigosquiano. Miro el grupo y miro el alumno y lo miro en el grupo, pero también voy viendo su trayectoria. Es el seguimiento de su vida académica, del tránsito de esto que decíamos otra vez, la escuela secundaria, ingresar, transitar y egresar recibiendo una educación de calidad. Entonces, la trayectoria educativa es el seguimiento de su vida académica, de ese tránsito subjetivo y pedagógico, pero contemplando las vicisitudes y el devenir de cada alumno. ¿Cuán importante ha sido esto, esta mirada, en relación a la pandemia? La escuela tradicional dice hay que apurar, hay que dar todo el programa, porque entonces se queda y aparece esto de los repetidores. Bueno, la trayectoria escolar es este punto de partida subjetivo de un alumno en el cual la institución va caminando con este alumno. Es valiosísimo como concepto, ¿no? Porque no es excluyente, al contrario, es ir viendo qué necesita cada alumno en esta trayectoria escolar. Y ya yéndonos más específicamente a lo pedagógico, nos vamos a acercar a la transposición didáctica. Recuerden ustedes, transposición didáctica es un concepto de la década del 80, 90, finales del 80, 90, enunciada por Bachelard, que lo que él nos dice es que para poder enseñar todo contenido, todo conocimiento, todo concepto, debe sufrir un proceso por el cual se va a transformar de ser un objeto sabio, que pertenece a la academia, que pertenece al conocimiento científico, a ser un objeto de conocimiento para que sea un saber aprendido. Y acá hay algunas cuestiones muy interesantes, porque nosotros sabemos que el saber sabio es un saber de élites, de determinada élite, de minorías, que necesita ser modificado para que sea comprensible. Seguramente la idea que ustedes manejan de cualquier conceptualización en tanto catedráticos no es la misma que se va a llevar un alumno. Porque ese concepto, que es un conocimiento científico, ustedes lo van a didactizar. Y esta didactización es esa transformación de la que nos habla Bachelard. Va a ser comprensible, va a haber una transformación y va a ser un objeto enseñable,
enseñado y aprendible y aprendido. Hay que didactizar el contenido. En esto me parece que es muy interesante que el mismo profesor toma ese saber científico y lo transforma para presentárselo a los alumnos. ¿Y qué hace? Primero lo que piensa es, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué me interesa que estos alumnos vayan a enseñar? Y miren esto, que lo enuncia Bachelard en la década del 80-90, él dice, hay preguntas claves, ¿no? Una es qué enseñar. Voy a seleccionar un contenido. Después dice, ¿para qué lo voy a enseñar? Y ubica un objetivo. Para después decir, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Y ahí, él dice que este es el escollo más difícil de superar, porque supone elegir la mejor forma de enseñar para que todo el grupo de estudiantes lo pueda entender. Y implica conocer muchas cuestiones básicas sobre el objeto de enseñanza. Esto lo sabe el profesor. Este es su saber. Él sabe sobre el objeto de enseñanza. Y dice, además de saber sobre el objeto de enseñanza, hay que saber sobre los modos en que los alumnos se acercan, los modos en que los alumnos se acercan al conocimiento. Miren cómo se relaciona con el diseño universal, con las estructuras de conocimiento. Y dice, con los estilos y mecanismos del aprendizaje del estudiante. Y acá viene quizás también la función del técnico, del equipo de acompañamiento, porque el profesor es el que sabe, el que tiene el saber académico, el que lo va a poder ir didactizando, pero en determinados alumnos vamos a necesitar de un equipo, de un técnico que nos ayude a didactizar particularmente este saber para determinado alumno. Esta es la configuración de ubicar una pareja pedagógica. Esta es la idea de pareja pedagógica. También acá, permítanme decir que el saber sabio no es el único saber que circula en una comunidad, ni es el más importante, ni es el más prestigioso, ni el más hegemónico. Nosotros debemos saber que en toda cultura coexisten otros saberes, igualmente de sabios, igualmente de valiosos, y relacionados con justicia social, justicia curricular y justicia cognitiva, es que nosotros debemos en cada comunidad trabajar sobre los saberes que hay y que se constituyen, ¿no? Entonces, esta idea de Bachelard es muy clara porque hasta él dice cuestiones que tienen que ver con se debe suprimir todo aquello que es demasiado complejo o abstracto, se deben seleccionar los contenidos, hay que considerar las estructuras de pensamiento de los estudiantes. Y acá hay un ejemplo muy claro parecido al de la manzana. La célula. La célula la entiende un pibe que está en sala de 5, uno de la primaria, uno de la secundaria, uno de la universidad y un científico. La cuestión es cómo uno puede didactizar este saber para que cada alumno lo pueda entender, ¿no? Y si nosotros ponemos a un pibe de la primaria a escuchar una clase de 5º año, se va a quedar por fuera. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos alumnos que necesitan que se didacticen particularmente ciertos saberes, tenemos que armar con los técnicos la posibilidad de una transposición didáctica que contemple la estructura de pensamiento y la modalidad de pensamiento de ese alumno en particular. Yo sé que estoy dando un montón de conceptos, pero es muy interesante que los podamos mínimamente revisar hoy. Y acá viene la idea de la secuencia didáctica. Fíjense ustedes, secuencia didáctica que no es otra cosa que las actividades que yo voy a elegir para enseñar un contenido. El orden específico, voy a ir de lo general a lo particular, voy a ir de lo particular a lo general, voy a ver cómo, pero yo tengo de antemano una idea de cómo voy a armar esta clase. Y acá nuevamente nos vamos a encontrar con la escuela tradicional y la escuela inclusiva. La escuela tradicional, la del paradigma homogeneizador,
arma un orden lineal que se particiona, se gradúa, se acumula de una única manera, con un tiempo único, homogeneizadora, porque responde al paradigma homogeneizador. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un profesor que dice, yo hace 25 años que lo doy así, mira, y si no lo aprende es un problema del pibe? Bien, la escuela inclusiva lo piensa de otra manera. La escuela inclusiva, desde el paradigma sociocrítico, constructivista, ecológico y contextual, lo que hace es un orden espiralado, que revisa el concepto desde una espiral, desde una construcción abierta, continua, donde se van incorporando y articulando saberes cada vez más ricos, pero plantea esto espiralado, flexibilizando tiempos, considerando contextos y subjetividades. Miren ustedes la importancia de la secuencia didáctica, de didactizar el contenido, por ejemplo, en tiempos de pandemia, porque la idea es que en ese orden espiralado todos los alumnos encuentren dónde anclarse. Que haya un anclaje posible para cada uno de nuestros alumnos en esa espiral. Para el que tiene pensamiento concreto, para el que escribe, para el que no escribe, para el que lee, para el que no lee, para el que necesita más tiempo. Esta es la idea del orden espiralado de la secuencia didáctica vista desde la escuela inclusiva. Y ahí la vamos a enlazar con la enseñanza multinivel. Enseñanza multinivel. ¿Qué es la enseñanza multinivel? Miren, yo les diría que es la escuela de las ruralidades. La forma en que se trabaja en la escuela amplia, plural, planifica desde una perspectiva inclusiva, sí, porque participa a todos. Tiene en cuenta la diversidad del aula. Sabe que tiene alumnos, en la ruralidad sabe que tiene alumnos de distintas edades. Pensémoslo en la escuela secundaria nuestra. Sabemos que tenemos alumnos con distintas estructuras de conocimiento, con distintas realidades, con distintas miradas, con distintas instrumentaciones. Entonces, tengo que generar algo para que cada uno encuentre su propuesta y su actividad. Tengo que pensar que tengo un colectivo que aprende junto, pero ese colectivo que aprende junto tiene particularidades. Cada uno tiene su tiempo, su forma. Entonces, nuevamente estamos aunando lo colectivo y lo subjetivo. Esta es, de alguna manera, el aprendizaje personalizado de César Coll, y emparentado, les diría yo, con el aprendizaje significativo de Ausubel. Todos los que hoy estamos encontrándonos en este conversatorio sabemos y hemos leído cuestiones de Ausubel, de César Coll. Bueno, traigámoslas todas al aula. Vamos a pensarlo en relación a lo que recién vimos de didactizar y de diversificar. La enseñanza multinivel toma un contenido y lo que hace es generar un diseño amplio y plural, universal, que contemple los distintos niveles de pensamiento de mis alumnos, los distintos modos, los distintos estilos, sin infantilizar. Vayamos a la cuestión psicológica de la que hablaba. Y sin precarizar. No se trata de precarizar acá. Nadie habla de precarizar. Esto es una digna propuesta que respeta a cada uno de los sujetos con los que nosotros estamos trabajando, porque acá la cuestión de la dignidad es fundamental. Bien, voy a avanzar, ya estamos sobre las 8, y voy a traer un tema que es bastante complejo, que tiene sus idas y vueltas, pero que yo no lo puedo dejar de traer, porque seguramente en ustedes esto ha estado asociado. Son los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. Miren, esto ha tenido una gran pregnancia dentro de las escuelas nuestras, ha tenido una gran receptividad
actividad en el mundo docente. Yo creo que no es casual, que ha marcado rumbos, ha sido visto en determinado momento como una metodología que no lo es, no es un saber absoluto, no es, ni tampoco es irrefutable, porque por momentos pareciera ser que es algo de este tipo. Sí creo que plantea un aporte, una cooperación, pero nos tenemos que correr de estas miradas reduccionistas que explican todo desde una única postura. Creo que ha ido dando aparentes respuestas en determinados momentos. Los estilos de aprendizaje se definen, no es una definición, pero sí tiene que ver con las distintas maneras en que un sujeto aprende. Las características personales de cómo ese sujeto interactúa con el entorno, con el objeto de aprendizaje. Y la inteligencia múltiple son esas habilidades cognitivas que trabajan juntas, aunque autónomas, con predominio de algunas sobre las otras. Esto es una teoría que enuncia Gardner, un psicólogo norteamericano. Él habla de que hay distintas formas de procesar la información, de dar respuestas, de operar, de pensar y crear, de aprender. Yo lo comparto, creo que hay distintas formas, pero no creo que esto esté vinculado a localizaciones neurológicas, sino que tiene que ver con las experiencias de cada uno de los sujetos. Y que tiene que ver con cómo se ha ido relacionando con el aprendizaje, con lo social, con lo contextual, con lo subjetivo, con lo vincular, que no se puede dejar de lado. Y Gardner habla de una serie de inteligencias, como son la inteligencia lógico-matemática, la lingüística verbal, la visual, la espacial, musical, corporal, bueno, 12 inteligencias, algunos mencionan más. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Me parece interesante tomarlo para entender que tenemos alumnos con predominio de una de estas características. Si quieren, llamen las inteligencias, llamemos características. Este alumno tiene un predominio lógico-matemático, un predominio visoespacial, y a lo mejor no tiene una competencia lingüístico-verbal. Entonces, en el diseño universal que yo voy a plantear, en la diversificación, cuando voy a diversificar, lo que tengo que pensar es que tengo que llevar una propuesta que considere que su fuerte no es lingüístico-verbal, que su fuerte es visual y espacial. Para esto le veo un sentido a todas estas teorías. Pero tengo que decir que tenemos que tener cierto cuidado, porque se ha caído en encasillamientos que, en vez de ser un aporte, han terminado siendo posturas segregacionistas, porque alumnos que se los considera que tienen una inteligencia, a lo mejor lógico-matemática, no se trabaja desde lo lingüístico verbal, y una cosa no quita la otra, bajo ningún aspecto. Pero me parece que había que hacer una mínima mención, porque es una teoría que, vuelvo a decir, ha calado mucho en el mundo pedagógico, tiene un sentido, pero no por ello la vamos a tomar como si fuera un axioma, sino un aporte más, como todos los anteriores que hemos visto. Perdón. Ahí estoy. Bien. Ahí estoy, y voy a dejar de compartir pantalla y los voy a ver a todos ustedes. Bien. Entonces, para pensar desde esta postura, fíjense que volvemos un poco a esta cuestión con la que cerramos en el encuentro anterior. Necesito diversificar la propuesta curricular. ¿Cómo voy a diversificar la propuesta curricular? La voy a diversificar corriéndome de la clase tradicional, donde yo llevo todo armado de una única manera para alumnos estándar. Cuando yo planifico una clase, voy a recurrir a estos saberes, a estas cuestiones, para que mi clase se diversifique, y el paraguas que yo voy a ofrecer es tan amplio que me van a ir entrando y cabiendo todos estos alumnos. Esto es dar accesibilidad. Esto es empezar a pensar en clave de accesibilidad para todos los alumnos. Bien, esto muy a grandes rasgos, después ustedes van a poder ahondar en la bibliografía.
pero es un poco lo que uno llama la teoría en acto. Entonces me parece que sería interesante que ahora nos tomáramos este último tiempo para pensar qué connotaciones tiene esto en la práctica cotidiana que nosotros tenemos en el aula. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los aportes que ustedes encontraron o los no aportes? Está abierto el chat, me parece que ahí tenemos una posibilidad de ir pensando y escribiendo y que vayan planteando las dudas que esto haya generado o las reflexiones que haya generado. Voy a recorrer para atrás, pero creo que no aparecieron antes. Bien. Estamos abiertos a la lluvia de ideas escritas. O si hay alguien que quiere hacer una lluvia de ideas y abrir su micrófono, un gusto. María Hola. José, Perdón. Está bien. No, dale, habla. No, ¿Quién bueno, es? Tamara. Tamara, sí, ¿qué tal? Tamara. Buenas noches para todos. No, me quedé pensando en esto de la justicia social, en la justicia curricular, que muchas veces está como puesta en que todos tendrían que llegar como hasta al mismo lugar, y en realidad me quedé pensando en esto de que tiene que ver más con la participación y la autonomía de generar esto, y no que necesariamente todos tengan que llegar, no todos parten del mismo lugar, pero pareciera que todos tienen que llegar al mismo lugar. Eso. Sí. Sí, es muy interesante lo que vos decís, porque todos estos términos pueden ser pensados así como decís. La justicia no es la igualdad, la justicia es la equidad, la participación, el atravesamiento cultural. Se hace difícil la tarea. Sí, María Eugenia, se hace difícil si la pensamos desde la escuela tradicional, pero si nosotros la pensamos desde una forma diversificada de trabajo, donde no estamos esperando de todos lo mismo, como decía Tamara, porque el problema es cuando esperamos que todos produzcan lo mismo también, pero no estamos esperando ni que tomen lo mismo, ni que produzcan lo mismo. Entonces ahí ya se abre esto que llamamos educación de calidad, porque para cada uno hay una propuesta. Yo quería también hacer un aporte. Sí, Romina. A modo de reflexión, y por ahí es lo que me atraviesa actualmente en el trabajo, en la práctica. Tiene que ver con la dignidad. Hace rato que venimos intentando acompañar desde el lado del diseño universal, y tal vez lo que se hace más difícil es encontrar el equilibrio en que la propuesta, si bien tiene distinta complejidad, vamos a decir, sea digna, porque a veces terminamos pintando la manzana. O peor, a veces cuando la manzana tiene ojos y caritas y está recontra infantilizado. Entonces, por ahí mi tensión o lo que a mí me atraviesa todo el tiempo en pos de acompañar las trayectorias es cómo encontrar ese equilibrio para lograr que las propuestas sean dignas y sean significativas y relevantes. Ese es como mi desafío y es lo que me hace preguntas todo el tiempo al momento de acompañar. Sí, me parece, Romina, que tus preguntas vienen con una reflexión implícita en lo que acabas de decir, porque vos ya estás diciendo, la manzana tiene caritas y tiene ojos. Entonces, ahí ya hiciste todo una semblanza. Estás hablando de un sujeto del aprendizaje que está siendo infantilizado, que se lo está mirando desde un paradigma, yo te diría casi hasta un paradigma tradicional, al que
mirado desde la escuela graduada y homogeneizadora, porque entonces, ¿qué hago? Le doy algo para que esté entretenido. Es la escuela de la simulación, ¿eh? Hace como que, y en realidad yo sé que yo no le enseño y él sabe que no está aprendiendo. Y yo creo que también en este andar y en todas las dificultades que ha ido habiendo, por momentos también hasta es ficcional, es más cómodo por momentos, o ha sido la solución que se ha encontrado, pero esto es el hablar de una igualación. Esta es, y no se trata de una igualación, no se trata tampoco de nivelar para abajo, bajo ningún sentido, sino de lo que se está tratando es de que haya un atravesamiento cultural, no es menos contenidos tampoco, porque esto es una mirada muy mentirosa que también desprestigia al alumno y desprestigia al propio docente, ¿no es cierto? Entonces acá de lo que se trata es de encontrar todas estas cuestiones de las que hablamos, una didactización, una transposición, para que este alumno pueda trabajar con la manzana sin necesidad de que le pongamos caritas, sin necesidad de que le pongamos caritas, de que bueno, esté clasificando frutas, esté pensando las frutas dentro de los contenidos, que entienda que todas las frutas tienen una célula que es la célula vegetal, que no es igual que la célula animal, pero que todos estos son seres bióticos, y eso es realmente tener un atravesamiento cultural, no pintar los ojitos o la manzana, ¿no? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, y también... Después Selene, después está Selene. Sí. Bien, yo pensaba en esto de lo difícil, ¿no? Que planteaba recién la compañera, y pensaba, la SRN tiene la particularidad de tener un diseño curricular que parte de la inclusividad, ¿sí? O de lo inclusivo, y de hecho trabaja mucho esta cuestión de los tiempos, o sea, el bloque pedagógico me parece que de alguna manera en primer año tiene esta función de esperar, de construir, de ir al ritmo de cada estudiante, y la cuestión del espiralamiento. Ahora, digo, en el bloque pedagógico y a lo largo de los 5 niveles. Ahora el tema es que al momento de hacer planificaciones a nosotros nos piden trabajar sobre un saber que es pero tan amplio, que al momento de evaluarlo tenemos que pensar con criterios e indicadores que son pero muy concretos, ¿no? Y en esta cuestión de la equidad, cuesta mucho con esos criterios e indicadores poder evaluar o sea, equitativamente, o desde esa lógica de la equidad. Entonces ahí se me arma el despelote de cómo avanzar en esto y no volver a caer en las prácticas tradicionales, ¿no? Sí. ¿Vieron cómo una cosa va enlazando a la otra, no? Porque hablamos de los paradigmas, hoy hablamos de didáctica, y ahora Marina nos trae la evaluación, ahí, al toque. La evaluación es el último encuentro, pero me parece sumamente rica tu reflexión, porque acá lo que se establece es como un divorcio paradigmático. Yo estoy pensando en cómo planifico, en cómo ofrezco, en cómo doy mi clase, espiralada, vos lo estás planteando, la SRN, pero a la hora de evaluar, ¿desde qué paradigma estoy evaluando? Me corrí de paradigma, voy a igualar, voy a hacer a todos lo mismo. Entonces, pensándolo, ya lo vamos a ver, desde el diseño universal del aprendizaje, yo puedo proponer una evaluación que puede ser, después lo vamos a ver, ¿no? Diferente para distintos alumnos, o que puede ser tan amplia que cada uno despliegue lo que realmente construyó como saber. Porque estoy haciendo un requerimiento universal. Ahora, acá no va más la misma evaluación para todos. Y si llego a proponer una misma evaluación, tiene que ser con ojos totalmente distintos
como forma de comprender que hay trayectorias y que cada alumno tiene que ser mirado desde esa trayectoria. Es complejo, pero es un avanzar. Fíjate que antes nosotros decíamos, no estoy formada para esto, no puedo. Hoy estamos diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahora ya vos nos diste una vuelta de tuerca, Marina, preguntándonos cómo voy a evaluar. ¿Cómo? Diseñando con esto que hoy vimos las evaluaciones. Ya vamos a llegar. Pero bueno, esto tiene que ver. Recién estaban, se me pasaron dos, espera, que no quiero dejar. ¿Lograrán aprender? ¿Se puede mejorar? ¿De qué forma? Lograrán aprender, por supuesto, porque acá no se pone en juego el poder aprender. Lo que nos tenemos que empezar a cuestionar son los problemas de enseñanza. ¿Cómo les enseño para que puedan aprender? ¿Cómo armo una propuesta con los técnicos que vienen de la modalidad? Y miren, cuando yo pienso cómo didactizar algo para un alumno en particular, armando una pareja pedagógica con el equipo técnico, yo estoy posibilitando el aprendizaje de todos, porque esto redunda en nuevas formas no tradicionales de producción pedagógica. Cada vez que me siento a pensar para uno de los alumnos, por ejemplo, con discapacidad o diversidad funcional, yo estoy revisando el aprendizaje de todos mis compañeros, de todos mis alumnos, para todos. Por eso esta forma, nadie se atrasa en un aula diversificada. Nadie se atrasa, todos progresan, todos ponen a funcionar su propio aprendizaje y todos progresan. Es muy interesante empezar a trabajar desde esta idea. Acá dicen, lo diverso se construyen múltiples posibilidades para que los saberes sean significativos. Sí, si la diversidad no es parte de la propuesta, se vuelve difícil. Y si solo acompañamos la diversidad cuando aparecen situaciones concretas, nos olvidamos de que la escuela es diversa y hay que mostrar. Ahí tienen una respuesta, pero yo había visto alguien que preguntó algo de la escuela técnica. ¿Ven? Sí, las trayectorias personalizadas son muy importantes, sobre todo en épocas, por ejemplo, de pandemia, nos han acompañado a pensar los alumnos acá. Centro de Educación Técnica, y se me complica pensar una propuesta en términos de contenidos mínimos para obtener un título técnico que tenga habilitaciones profesionales. Esto es una cuestión compleja que ya hay que pensarlo con el ministerio, pero es tan amplio lo que se puede trabajar desde una educación técnica y todos van a encontrar un lugar y hay tantas habilidades y cuestiones que cuando está planteado así, yo a veces lo que propongo es, corrámonos del título. Esto es una cuestión que a posteriori lo hablaremos. Hoy lo que nos importa es ver qué capacitación, qué puede aprender este alumno acá. Desde la carpintería a la electricidad, es tan amplio todo, que piénsenlo desde esta idea de espiral. Una espiral donde haya un anclaje para que cada uno de los alumnos pueda tomar algo en lo cual desarrollarse y crecer. Bien, esto lo vimos. Selene, sí, habías quedado ahí. Había quedado ahí. Bueno, primero, en primer lugar, decirte que es hermoso escucharte, digo porque se entiende clarito. Da un gusto escucharte y aprender con vos. Lo que quería por ahí incluir en esto de la pandemia que estamos transitando y post-pandemia, que me parece un paradigma que tenemos que empezar a incorporar, es que, volviendo a la manzana, ¿no? Que hasta ahora como que el docente estaba esperando que ese alumno llegue. Cual fuera el alumno, ¿no? Con la capacidad que fuera, pero el docente esperando que llegara ese alumnado para ver cómo le presentaba la manzana, ¿sí? Y ahora este nuevo paradigma que nos trae la pandemia y la post-pandemia es cómo nos está esperando el alumno a nosotros, desde el formato papel,
desde la plataforma, ya sea sincrónica, asincrónica, en un celular, en una pantalla, compartiendo el espacio con el hermanito, con el vecino. Bueno, ¿cómo nos espera el alumno? Esa hoy es la primera pregunta para empezar a plantearnos después, en una segunda instancia, ¿cómo le presento la manzana? Me parece que hoy ya tenemos que empezar a pensar desde este lugar y que se va a instalar, porque esto de la pandemia claramente no está terminando este año, y nos trae un nuevo formato para considerar de acá a futuro en una educación que se viene. Sí, sí. Sea híbrida, sea, llamémosla como sea, que yo no estoy de acuerdo con ninguno de los nombres, pero bueno, hay que nominar, y ustedes saben que cuando hay algo nuevo, se nomina desde un paradigma anterior, porque todavía no hay campo semántico para nominar, ¿no? Entonces, bueno, lo híbrido hasta qué punto es híbrido, lo dual hasta qué punto es dual, y la nueva normalidad, por favor, la palabra normalidad, yo intento no usarla, entonces, pero esto que vos decís es sumamente interesante, se me descompaginó todo, pero sigo viendo dos personas, así que me quedo acá, ahí se compaginó. Bien. Esto que vos decís es muy interesante, porque ¿dónde está el sujeto del aprendizaje? Ese sujeto de deseo, ese sujeto sociohistórico, ese sujeto contextualizado, ese sujeto del aprendizaje, es él el que va por adelante y a quien yo tengo que acercarme para poder garantizar estas cuestiones. Sí, es desde ahí, desde donde yo voy a ir conformando todo esto otro que viene, ¿no? Y hay algo que es real. La pandemia nos ha corrido un velo y nos ha mostrado que las prácticas homogeneizadoras son prácticas segregacionistas. Entonces nosotros no podemos retornar a esas prácticas. No podemos. Tenemos que empezar a trabajar con formas no tradicionales de producción pedagógica.